Dios te exalto. Eres todo para mí. Tu creación canta de ti, yo te exalto. Dios te exalto. Te exalto, Cristo, mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vive y siempre reinará. Yo te exalto, Dios te exalto. Eres todo para mí. Tu creación canta de ti, yo te exalto. Dios te exalto. Te exalto, Cristo, mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz. ¿Qué decimos? Gran Señor, vencedor, siempre vive y siempre reinará. Yo te exalto, Dios te exalto. Eres todo para mí. Tu creación canta de ti, yo te exalto. Dios te exalto. Te exalto, Cristo, mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vive y siempre reinará. Yo te exalto, Dios te exalto. Eres todo para mí y tu creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto. Te exalto, Cristo, mi Rey. Yo te exalto, Dios te exalto. Eres todo para mí. Tu creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto. Te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Cristo, mi Rey. Gloria al Señor. Bendito es Dios. ¿Ya todos tienen su consejero, amados hermanos? Si a alguien le falta consejero, nuestros hermanos en la parte de atrás están dispuestos a proporcionarles el consejero fiel. Vamos a leer la Biblia. Tomen su Biblia en sus manos y vamos a leer
la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, en el versículo 5. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Primera Timoteo, capítulo 2, en el versículo 5. Leemos la palabra de nuestro Dios y dice de la siguiente manera, ¿ya lo tiene usted? La primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo en su capítulo 2. Vamos a leer unidos, mis amados hermanos, en el versículo 5. Y dice así, unidos leemos, dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Una vez más lo leemos y dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Oremos al Señor. Padre bendito, en esta preciosa hora nos acercamos ante ti dándote gracias porque nos das la dicha de meditar en tu palabra. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones y permite que todos seamos bendecidos, edificados con tu palabra gloriosa. Señor, muchas gracias por esta bendición que nos das de poder, Señor amado, escuchar tu palabra, sabiendo que haces más, que tenemos tu bendición y que eres con nosotros. Te doy gracias por Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos, pueden sentarse. Tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal Pentecostés, lección 899. Y tenemos un tema general que lo vamos a decir todos unidos. Y el tema general dice, la doctrina de los apóstoles. Una vez más, ¿cómo dice? La doctrina de los apóstoles. Y el tema del mes dice así. La iglesia está llamada a orar por la humanidad. Damos gloria al Señor, amados hermanos, por este trabajo, y la oración es un deleite. Es verdad que a veces luchamos por la oposición de la carne y es una lucha, pero en sí la oración es un deleite. Oramos al Señor, platicamos con Él, descansamos en Él y bueno, ahora estamos nosotros conscientes que la iglesia está llamada a orar por la humanidad. Y tenemos nosotros el título de nuestra lección de hoy, que lo decimos todos unidos. ¿Cómo dice? Hay un solo Dios y un mediador para todos. Y entonces, amados hermanos, nosotros estamos conscientes, ¿hay qué? ¿Un solo Dios nada más? Hay otros que se hacen llamar ¿qué? Dioses, eso es cierto. Hay otros que se hacen llamar dioses, pero ¿son Dios? No son Dios. Nada más hay uno. Así, nada más hay uno. Soberano en el cielo y en la tierra. Rey de reyes y Señor de señores. Nuestro Salvador, al cual damos nosotros gloria por siempre. Bendito, bendito su nombre por todas las edades. Dice el texto áureo, lo leemos, mis amados hermanos, dice, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Primera a los Corintios 8:6. Demos la gloria al Señor, hermano. Cuando nosotros leemos su palabra, y esto es una verdad, vamos a leerlo otra vez, y dice así, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas,
y nosotros por Él. Primera a los Corintios 8:6. Glorificado sea el Señor. La verdad práctica dice, lea conmigo, la humanidad debe conocer que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Por eso es que es la gran comisión, ir por todo el mundo. Sí, y a nosotros el Señor nos ha puesto aquí. Y cada vez que tenemos la oportunidad, y aun cuando no la tenemos, hermanos, ¿qué hacemos? Predicamos, porque a veces tenemos la oportunidad y la misma gente nos insta, nos pide que les hablemos, pero a veces ¿qué? No nos pide, pero nosotros ¿qué hacemos? Les hablamos la palabra del Señor. Y entonces a tiempo y fuera de tiempo. Y les predicamos la palabra, les presentamos el evangelio. Hay situaciones en donde pues no es propicio, pero hay que hacerlo. Yo hace algunos años me intervinieron y pues tuve que ir al hospital y pues no dormí esa noche. Toda la noche les prediqué la palabra. En la mañana cuando llegan los enfermeros dicen, ¿alguna molestia? Sí, dice el de la cama tal. Dice, no nos dejó dormir en toda la noche. Dice, nada más nos estuvo hablando de la palabra. Y aunque a veces no es tan propio, pero es un momento que hay que aprovechar, hay que hablar la palabra. Tenemos que hablar de ese mediador, tenemos que hablar de ese Salvador. Hay solo uno, no hay más, es solo uno. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el Redentor único, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y entonces, amados hermanos, tenemos nosotros nuestro comentario, nuestra introducción que dice, es increíble, pero actualmente existen miles de personas que creen en otros dioses y les rinden culto. Por ejemplo, pues está el hinduismo, nada más por poner un ejemplo, con deidades como Brahma, Vishnu, Shiva, o el Islam que venera a Alá. Sin embargo, la Biblia nos enseña que hay un solo Dios y un mediador para todos. Así, amados hermanos. Y bueno, nosotros podemos, ya mencionamos aquí algunos ejemplos, pero en este mundo moderno, amados hermanos, la mayoría de la gente piensa que cualquier camino conduce a Dios. Y eso golpea mucho, dice, que todos adoramos a quién, dicen. Sí, todos adoramos a un mismo Dios. No es así, discúlpame, pero difiero. No es así. Inclusive la mujer samaritana, ¿se acuerdan que el Señor Jesús le dijo, mujer, ustedes adoran qué cosa? Lo que no saben. Y ellos sinceramente, pero mira hermano, es que ellos sinceramente creían que estaban adorando ¿a quién? A Dios. Pero ¿qué hizo Cristo? Le abrió los ojos. Aunque sinceramente creas que estás adorando a Dios, no lo estás adorando, mujer. No lo estás adorando. Nosotros podemos ver en las Escrituras, amados hermanos, algunos ejemplos de esa situación sincera, cómo se acercan con sinceridad o con un buen corazón. Ustedes han oído de gente que dice, es que tiene un buen ¿qué? Un buen corazón, es que es buena persona. ¿Y por eso se va a ir al cielo? No se va a ir al cielo por eso. No se va a ir al cielo por eso. Cuando uno lee, por ejemplo, recordamos al fariseo y al recaudador de impuestos. Cada uno vino a Dios con sinceridad. Y uno ve en la Escritura, amados hermanos, que su oración fue aceptada y la del otro ¿qué? Y es impresionante cuando nosotros vemos, por ejemplo, ahí en San Lucas 18, donde está esta historia, amados hermanos, esa parte, San Lucas 18, en el versículo 9, que dice la Escritura, y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a otros esta parábola. Fíjese, les dijo a ellos que confiaban en su propia justicia, les dice, 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro ¿qué? Publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera, Dios,
te doy gracias que no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Fíjense, amados hermanos, él estaba confiando ¿en qué? En sus obras. Y lo que está diciendo, lo está diciendo sinceramente. Pero no está confiando en Dios. Su fe no está en Dios. Alguien puede ser muy sincero y estar perdido. Y alguien puede decir aquí como este hombre, te doy gracias, Dios te doy. Eso es correcto. El decir Dios te doy gracias, eso es correcto. Pero cuando él dice que no soy como los otros hombres, ellos son ladrones, Señor. Ellos son injustos, ellos son adúlteros, ni aun como este publicano. Hermanos, pero sinceramente él creía que esa oración era agradable a Dios. Y eso es doloroso y trágico, el saber que alguien crea que está sinceramente agradando a Dios y Dios ¿qué? Lo rechaza. Uno ve en las escrituras, amados hermanos, ¿se acuerdan ustedes del joven rico que se acerca a Jesús con sinceridad y él pregunta qué debo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le habló, pero cuando le dice sígueme, ¿le siguió? Cuando le ordenó, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿obedeció? No. Nosotros en la escritura vemos a un Nadab y a un Abiú, cómo el juicio de Dios vino sobre ellos y nos deja claro que no podemos venir a Dios de la manera que nos plazca. Hablando de esto que la gente dice que todos los caminos llevan a Dios y que todos adoramos al mismo Dios. No. La Biblia dice entrad por la puerta estrecha. Cristo es la puerta. Cristo es la puerta. Cristo es la puerta. Cristo es el camino. No hay otro. Entrad por la puerta estrecha, y dice, ¿entrar por la puerta qué? Estrecha. Ya de ahí no nos dice, no, la vida cristiana no es como tú quieres. No es como a ti te parezca. No. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Quién es la vida? Cristo. Y termina diciendo, y pocos, eso duele, hermanos, eso duele, dice, y pocos son los que entran por ella. ¿Se da cuenta? Uno cuando lee esto, y lo leemos nosotros como cristianos y decimos, gracias Señor, por haber tenido misericordia de nosotros. Gracias. Ayúdanos, Señor amado, ayúdanos a hacer tu voluntad. Nosotros no podemos decir que hay muchos caminos. No, hay uno solo. No podemos decir que hay muchos mediadores. No, pues yo le pido a Pedro, le pido a Pablo. No. Es el apóstol Pablo el que está escribiendo que nada más hay ¿qué? Al cual tenemos que encomendar nuestras almas como a fiel creador. A Él. A Él. Esa es una realidad, amados hermanos. La verdad es que hay mucha gente que se ha ido sin Cristo, pero murieron creyendo que Dios los iba a poner en un lugarcito en el cielo. Triste realidad. ¿Dónde están? En el infierno. En el infierno. La palabra de Dios es clara y es puntual, amados hermanos, cuando pues nos está diciendo así
porque hay, y dice que hay que un Dios. Nada más. Hay un Dios. Entonces, punto número 1, un Dios para todos los hombres. Así. Y entonces, amados hermanos, en el contexto de la salvación de los hombres, el apóstol escribió a Timoteo estas palabras: porque hay un Dios. Esto significa que no hay un Dios para esta nación y otro Dios para la otra. ¿Un Dios para quién? Para los esclavos y uno para los libres. Un Dios para los reyes y otros para los súbditos. San Pablo llega a cuestionar esto en su carta a los romanos. Por eso escribe: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? ¿Y cuál es la respuesta? Cierto, así. Cierto, ¿también de quién? Y es la razón por la cual estamos ¿dónde? Aquí. Es la razón por la cual, amados hermanos, estamos aquí. Entonces, amados hermanos, Romanos 3:29 lo dice. Él afirmó que Dios no es solo para los judíos, también lo es para los gentiles. La bondad y la misericordia de Dios se extiende a toda la humanidad. Él está dispuesto a manifestar su gracia a todos los seres humanos sin excepción, porque Él no hace acepción de personas. Y en Romanos 2:11, amados hermanos, nos los está diciendo. Vamos a leerlo, la epístola a los Romanos, en su capítulo 2, versículo 11. Dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Y ya nos viene hablando de cómo el hombre rechaza, porque algo que tiene que entender cada uno es su responsabilidad. Cada hombre es responsable de su propio pecado. Dios muestra su gracia infinita, pero el hombre es responsable. Por eso al principio en esta carta, aquí donde leímos, amados hermanos, que no hay acepción de personas para con Dios. Y habla: por lo cual eres inexcusable, hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Y piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios. Y la verdad que Dios no hace acepción de personas. Así como no lo hace, amados hermanos, ¿para qué? Para salvar, tampoco lo hace ¿para qué? Para disciplinar. Así. Nada más que nosotros tenemos a Cristo. Y eso es algo glorioso. Y cuando habla aquí de la justicia de Dios y el juicio de Dios, oiga, eso es terrible. Y nosotros, ya aquí mismo Romanos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso uno dice: tener a Cristo es lo más grande. Usted no tiene a Cristo, mire que lo necesita con urgencia. Usted necesita a Cristo. Estar sin Cristo es lo más terrible, pero tener a Cristo es lo más grande. Dios es santo y poderoso. Desde tiempos antiguos ha hablado a su pueblo para hacerle saber que solo Él es Dios. Así que no ha habido ni habrá otro. Por eso Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Hermano, Él solo es Dios, Dios eterno. Y de eso su pueblo está por testigo. Y nosotros somos su pueblo, hermano, nosotros somos testigos de Dios. ¿Cuántas veces intentamos cambiar por nuestras fuerzas y pudimos?
No, nunca pudimos. Y nos decían, fuerza de voluntad, amigo, fuerza de voluntad. Y esa fuerza de voluntad, ¿hasta dónde nos duraba? Muy poquito. Y después otra vez, ¿qué? Al pecado. Hasta que llegó Cristo el Señor. Y dice, vosotros sois mis testigos. Y aquí hay muchos testigos. Y el milagro más grande, la salvación. Y uno dice, a mí me salvó. ¿Y qué dice otro? A mí también. ¿Y qué dice otro? A mí también. ¿Y qué dice otro? A mí también. Y le damos gloria a Dios por ello. Y hablaba de su pueblo, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Eso es glorioso, amados hermanos. ¿Quién puso sus ojos en nosotros? El Señor. Él nos escogió. Nos escogió. Así como lo hizo con la nación de Israel. Y no nada más para decir, son mis hijos y ya. No, está claramente marcado el propósito. Dice, para que me conozcáis. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que cada día lo conozcamos más y creáis. Hermano, uno puede tener mucho conocimiento de la Escritura sin creer. Porque el creer nos lleva o implica la obediencia. Yo me he encontrado con gente que dice, eso yo ya me lo sé. Y me dice, eso también yo me lo sé. Y sí lo sabe. Y la verdad es que sí lo sabe. Y tiene un conocimiento bastante amplio de las Escrituras. Pero no hay la implicación en el creer, que es la obediencia. Bueno, sí tienes conocimiento, pero no tienes ¿qué? Esto es, tienes la fe de los demonios. Porque los demonios creen y tiemblan. Ellos obedecen. No obedecen. Entonces mucha gente tiene la fe de los demonios. Ellos saben que hay un Dios. Pero cuando no manifiestan obediencia a la Escritura, es la fe de los demonios. Y el Señor, amados hermanos, es claro porque dice, para que me conozcáis, para que creáis, y finalmente dice, para que entendáis. ¿Cuándo sabemos que alguien ya comprendió la Escritura? Cuando la vive. Si yo ya me la sé, si yo ya sé que te lo sabes, pero no hay una comprensión que te lleve ¿a qué? A la acción. Esto es completo. Que me conozcáis, que creáis y entendáis. Uno puede decir, yo estoy confiando en el Señor, pero mis hechos están diciendo ¿qué cosa? Lo contrario. Ese es el problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, amados hermanos, hay un Dios. Nosotros sabemos que hay un Dios. Y de eso su pueblo está por testigo, pues aunque algunos invocaron otros dioses en su ignorancia, el Señor los reprendió aún a su propio pueblo y dice, pero engordó Jesurum, de la roca que te crió te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. ¡Oh, qué tragedia! Y sacrificaron a los demonios, a los diablos, dice la Escritura. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo? Después de que el Señor los había ¿qué? Los había engrandecido. Hermanos, hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Ahora que conocen al único y verdadero Dios, testifican y afirman que hay un solo Dios revelado en tres divinas personas. Así, un Dios revelado, un solo Dios revelado ¿en qué? En tres divinas personas. La herejía modalista dice que, bueno, Dios se manifiesta. Dice, no es que sean tres personas. Ellos cambian esa frase. No es que sean tres personas. Ellos dicen, son tres manifestaciones. Fíjense, parece casi lo mismo.
No son tres manifestaciones, son Dios revelado ¿en qué? En tres personas. Y la herejía modalista dice que Dios a veces se revela como Padre, que Dios a veces se manifiesta como ¿qué? Como Hijo, y que Dios a veces se manifiesta como Espíritu Santo. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Dios se ha revelado y se revela en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así. Y uno lo debe de tener, amados hermanos, bastante claro. Bastante claro. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo revelado ¿en qué? En tres personas. Y nosotros lo vemos aquí en la Escritura. Nosotros lo vemos en la palabra. El cual es digno de ser alabado y adorado. El único que salva a quien, a los hombres, y los rescata de su miserable condición. Fíjense qué glorioso, porque obra en nuestra salvación. ¿Quién obra? Obra el Padre, obra el Hijo y obra ¿quién? El Espíritu Santo. Primera de San Pedro capítulo 1, nosotros ahí podemos verlo. Vamos a verlo, amados hermanos. Primera de San Pedro en su capítulo 1. Mire cómo nos dice 1:2. Primera epístola universal de San Pedro apóstol capítulo 1 versículo 2 dice: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Fíjese, elegido según la presciencia de Dios Padre. ¿Quién nos conocía? Eso de presciencia, acuérdese que es el conocimiento previo. ¿Quién nos conocía desde antes de la fundación del mundo? Dios el Padre. Dios el Padre. Ya tenía conocimiento ¿de quién? De nosotros. Él ya sabía que este día íbamos a estar ¿dónde? Aquí. Ya lo sabía. Entonces, fíjense, ¿cómo obran los tres? Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Para obedecer, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pero estamos viendo aquí, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos santifica. Fíjense, está trabajando el Padre, está trabajando el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús dijo, mire, nosotros ni siquiera lo sabemos cuando Dios Padre y el Espíritu Santo, que convence de pecado, están trabajando, ni siquiera lo sabemos, pero ellos ya están trabajando. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos orando: salva a mi familia, salva a tal persona, sálvalo. Y en la medida que estamos orando, muchas veces parece que se hunden ¿qué? Más en el pecado. Y uno dice: Dios mío, pero si estoy clamando a ti para que lo salves, y parece que se aleja más. No, usted confía en Dios, sálvalo, Señor. Y Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo están trabajando sin que nadie lo advierta. Y es el Padre que conduce al hombre a Cristo. Es la razón por la cual Cristo dice: todo lo que el Padre me da, ¿qué? Vendrá a mí. Es decir, viene a Cristo. Eso es glorioso. Eso es glorioso, amados hermanos. Mire, uno dice: cuando yo vine a Cristo, la verdad es que el que nos trajo fue el Padre. Y se tiene que dar ese hecho de que nosotros digamos: yo vine a Cristo porque usted y yo somos los responsables de nuestro propio ¿qué? Pecado. Y tenemos que venir en arrepentimiento y fe delante de Él para ser perdonados. Pero la realidad detrás es que el Padre y el Espíritu Santo están trabajando para que la obra de salvación se complete al llegar nosotros a Cristo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. El Señor lo recibe. ¿Se dan cuenta? Qué glorioso, amados hermanos, este momento. Y cómo nuestra salvación fue efectuada por la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios.
manifestado en 3 personas. Entonces, amados hermanos, tenemos nosotros el único que salva a los hombres y los rescata de su miserable condición. ¿No era esa nuestra realidad? Esa era nuestra realidad. Esa era nuestra condición, amados hermanos. Pero el Señor tuvo misericordia. El Señor tuvo misericordia de nosotros. Isaías 45, 22, nosotros leemos la palabra. Isaías 45, 22 dice la Escritura: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. ¿Y qué? No hay más. ¿Cómo el Señor extiende su gracia a los gentiles? Por eso dice todos los términos de la tierra, no nada más a su pueblo, sino ¿a quién? A los gentiles también. Es la razón por la que estamos aquí, si no, no estuviéramos aquí. Pero Él en su misericordia le plació extender su gracia a nosotros. Efesios 4, 4 al 6 también nos dice lo siguiente, amados hermanos. La epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 4 al 6, lo leemos y dice la palabra del Señor: un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas, y Él, fíjese, habitando ¿en quién? En nosotros. Se hizo real Emmanuel con nosotros. Eso es bastante complicado de digerir. Dios habitando ¿en quién? Inmediatamente pensamos en nuestras flaquezas. Un Dios tan grande habitando en personas tan insignificantes. Y uno dice: gracias Señor, gracias Dios por tu misericordia. Gracias por tu salvación. Primera de San Juan 5:7. Primera de San Juan 5:7, que nos dice la Escritura de la siguiente manera. Lo leemos y dice la palabra: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, amados hermanos, nos queda claro, hay un Dios revelado en 3 personas. Así nos queda claro a nosotros. Y damos la gloria a Dios por ello, pero también un mediador para todos los hombres. Como hay un solo Dios creador de todo, también cuando se habla de la redención, Él tiene el primado. Por eso no solamente hay un solo Dios, también hay un solo ¿qué? Uno, nada más, uno. Esto, amados hermanos, reitero, asimismo un mediador, es lo que decía nuestro Señor Jesucristo, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, porque hay un Dios y asimismo un mediador, es lo que el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino nada más, Cristo es el mediador. Sin Él, ¿quién puede llegar al Padre? Nadie. ¿Quién puede llegar por sus propios méritos? ¿Quién puede llegar porque es buena persona? ¿Quién puede llegar a Él porque tiene buen corazón? Nadie. Nadie. Él es el mediador. Él es el que obró. Él es el que nos reconcilió. Es como cuando 2 personas están enojadas y necesitan ¿a quién? Un mediador. Y ese mediador les llama. ¿Para qué? Pues para reconciliar, para solucionar ese conflicto. Y usted y yo estábamos en conflicto con Dios Padre.
estábamos bajo la ira de Dios. Fíjense, pero gracias a Dios mismo que nos dio un ¿qué? Un mediador. Para que este pecador pudiera estar en una relación correcta con Él. Es un mediador. Pude haberlo intentado de muchas maneras y pude decir, bueno, yo quiero estar en una relación correcta con Dios y yo creo que Dios sí me tiene que aceptar porque yo soy hijo de cristiano. ¿Y ya por eso soy cristiano? No. Ni eso me hace estar en una relación correcta con Dios. Ni los hijos de los pastores por decir, yo soy hijo de pastor y entonces yo ya tengo mi lugar en el cielo. ¿Ya tienen su lugar en el cielo? No. Ni en el INVI tienen su lugar. Hermano, el pecador necesita un mediador. También hay un solo mediador. Asimismo un mediador, es lo que dice la Escritura y es lo que dijo Jesús. Él es el único, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Exclusividad. Solo por Él y nada más que por Él. La palabra mediador indica sencillamente a alguien que está en el medio. Cristo es quien voluntariamente tomó la posición entre las dos partes. El Dios ofendido y el pecador ¿qué? Ofensor. Por eso se lee entre Dios y los hombres. Él sufrió, es decir, Cristo, el mediador, sufrió sobre sí mismo, ¿qué cosa? La ira de Dios que el pecador merecía recibir. Por eso es que, amados hermanos, uno está consciente que el pecador está ¿qué? Bajo la ira de Dios. Ahora, una cosa es que Dios mostró su amor en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero tu realidad en este momento que no tienes a Cristo, tú estás bajo la ira de Dios. Esa es tu realidad, porque si tú mueres hoy, ¿a dónde vas? Vas al infierno. Vas al infierno. Por eso cuando uno oye, Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Cuando el pecador se muere sin Cristo, ¿quién va al infierno? Todo él. Va a ser condenado. Va a ser condenado. Por eso uno ve, amados hermanos, dice, Él sufrió sobre sí mismo la ira de Dios. Y el único que satisfizo la justa ira de Dios con su obra perfecta y gloriosa obrada en la cruz del Calvario fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando el apóstol Pablo dice palabra fiel y digna de ser recibida de todos, entendiendo esa obra tan grande que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No rechaces a Cristo. No hay otro camino, no hay otro mediador, no hay otra esperanza. Se llama exclusivamente Jesucristo. Es Jesucristo. Es Él, amados hermanos. Y es Cristo el que llevó la ira de Dios sobre sí, allí en la cruz del Calvario. Esa ira que debió haber caído ¿sobre quién? Sobre nosotros. Pero hubo quien por mis culpas muriera en la cruz. Cristo Jesús, nuestro Señor. Pues siendo la muerte la paga del pecado, lo único que podía satisfacer la justicia de Dios, ¿qué era? Pues la muerte expiatoria de Cristo. Cristo Jesús entregó su vida y recibió el castigo de la muerte. Por eso está escrito, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno o cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso decimos gracias, Cristo.
Gracias, Cristo. Sin embargo, esta muerte no hubiera sido posible si Jesucristo no hubiera sido verdadero hombre. Por eso el apóstol escribió que Jesucristo, hombre. Y así lo marca la epístola a los Hebreos también. Él se hizo hombre, amados hermanos, para poder rescatar al pecador, no para negar su divinidad, sino para exaltar la humanidad de Cristo como hombre perfecto, el postrer Adán. El primer Adán introdujo la muerte, y el postrer Adán, ¿qué nos trajo? La vida. Cristo Jesús, tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos 4:5 nos los muestra, y dice la Escritura así, vamos a leerlo, la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Pero sin pecado. Fíjese, pero sin pecado. Esto es glorioso. Esa es la razón por la cual, amados hermanos, cuando nosotros vemos, dice, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuál es la razón? Cristo Jesús, el pontífice, el que murió por nosotros, el que nos justificó. Es por esa razón que usted y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Así, amados hermanos, y es lo que leemos aquí. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestra flaqueza. Hermano, él padeció como hombre. ¿Tuvo hambre? Sí tuvo hambre. ¿Tuvo sueño? Sí tuvo sueño. ¿Le dolieron los latigazos? Claro que sí. Claro que sí. Él sufrió por nosotros, amados hermanos. Y hoy nosotros tenemos esa libertad en Cristo el Señor, por Cristo el Señor, por su obra gloriosa y perfecta en la cruz del Calvario. Cristo no solamente restaura a los pecadores a una correcta relación legal con Dios, porque eso es lo que hace, por eso es el objeto del mediador. Reconciliar ¿qué? Las dos partes. Y entonces, amados hermanos, dice, Cristo no solamente restaura a los pecadores a una correcta relación legal con Dios. Y eso, amados hermanos, nosotros tenemos que tenerlo presente. Cada creyente debe estar en una relación correcta con Dios porque tiene a Cristo. ¿Usted está en una relación correcta con Dios? Uno tiene que preguntarse, ¿estoy en este punto de mi vida cristiana, estoy en una relación correcta con Dios? Ahora, el Señor no solamente logró ponernos en una relación correcta con Dios Padre, también al mismo tiempo establece la paz entre Dios y los hombres como fiel mediador. Por eso Romanos 5:1, ¿cómo dice? Justificados. Hermano, tener a Cristo es lo más grande. Justificados pues por la fe. Sí. Justificados, es decir, declarados ¿qué? ¿Culpables? No. ¿Declarados qué? ¿Y qué deuda teníamos? Yo nunca la iba a poder pagar. ¿Usted? Justificados pues por la fe tenemos, ¿qué tenemos hoy? ¿Quién lo logró? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Tenemos paz, amados hermanos. Gálatas 3:13 nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado, ¿en dónde? En madero. Eso que miles de años se había ya, cuando Cristo fue levantado, dice, esa serpiente de bronce, y que el que la mirara, ¿qué iba a tener? Vida. Porque salían esas serpientes y picaban y mataban al pueblo. Pero a Moisés se le ordena que levantara una... ¿Por qué una serpiente? Porque la serpiente es un animal que maldito. ¿Qué trajo el pecado? Maldición. Y ahí es donde uno exclama: la sangre de Cristo tiene poder. El pecado no es una broma, el pecado no es un juego. El pecado no es una broma, el pecado es una maldición. Pero la sangre de Cristo tiene poder. Y aquello que se había levantado se estaba cumpliendo en Cristo, hecho maldición por nuestros pecados. Maldito el que fuere colgado en madero. Para que nosotros estemos hoy como en una relación correcta, estemos como en paz, hermano. Estamos en paz. Estamos en paz. Usted está en pecado. El pecado es maldición. El pecado es una maldición. Y por eso Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado. ¿Qué? Usted no fue colgado para ser salvo, ni pasó esa vergüenza, ni pasó esa humillación, ni ese dolor. Hermano, esto es muy grande. Esto es muy grande. No hay más de un Dios. Aunque los hombres pudieran tener muchos dioses, la realidad es que solo hay un Dios para todos los hombres, y es el único que puede salvarlos de la terrible condenación. Por eso envió a su Hijo, para que sea el mediador entre usted pecador y Dios. O sea, el único que puede reconciliarle, ¿quién es? Cristo Jesús. Hermano, eso de que no está en una relación correcta, usted tiene que venir a Cristo. Más de uno de ustedes están como esa gente que estaba muriendo, pero que tenía que mirar a la serpiente de bronce, y algunos de ustedes están en agonía y están a punto de ir a la condenación eterna. Esa es la realidad. Van a ir a la condenación eterna. Pero aquí hay un mediador. Aquí hay un mediador. El que puede ponerle en esa relación correcta entre usted y Dios. Él es el único que lo puede hacer. Póngase de pie. Y Él le llama en esta hora. Dice el himno 463: hubo quien por mis culpas muriera en la cruz. Hermano, ¿qué puedo decir? Hacerle entender que usted está bajo la ira de Dios.
como humano me siento impotente. Pero mi confianza está en el Señor, que Él está obrando en su corazón. Usted tiene que venir a Cristo. Ahí iniciamos viendo que hay muchos que dicen que hay muchos caminos, hay gente que adora muchos dioses, y vimos que muchos quieren ganar su propia salvación por sus propios medios. No son sus méritos. La puerta es una, el camino es uno, la vida es uno, es Cristo el Señor, nada más. Usted tiene que venir a Él en arrepentimiento y fe. Él lo quiere poner en una relación correcta con Dios. Hágalo hoy. ¿Qué espera? Uno podría decir, ¿qué le da vergüenza? ¿Y qué? ¿Qué cree que Cristo pasó colgado ahí en la cruz? ¿Lo condecoraron? ¿Usted cree que el pecado es gloria? El pecado es maldición. El pecado es vergüenza, es humillación. Y Cristo pasó la vergüenza por mí y por usted. Para que tuviéramos vida. Para que tuviéramos vida. Para que tuviéramos vida. Y no quiere venir a Él hoy. Él es el único mediador. Nadie más lo va a poner en una relación correcta con Dios más que Cristo. Cristo y solo Cristo. Un tono arriba. Demos la gloria al Señor. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz. ¿Cómo? Oiga, a un indigno y vil como soy. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó en la cruz do murió. El sublime, el tierno Jesús lo desprecio sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Doblemos nuestras rodillas. Padre bendito, en el nombre de Cristo nos acercamos a ti. Nos diste un mediador, Cristo Jesús. Nos diste un mediador. Muchas gracias. Muchas gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, por ponernos en esa relación correcta. Por medio de tu Hijo Jesucristo. Hay quienes han oído tu palabra muchas veces y no están en una relación correcta. Ellos creen que están,
pero no lo están. Por eso tú les recuerdas tu palabra, hablas por medio de ella, precisamente para ponerlos en esa relación correcta contigo. Y nos diste a Cristo. Y el pecador tiene que venir en arrepentimiento y fe a Cristo, tu Hijo muy amado, para tener vida, para ser perdonado, para ser limpiado, para ser redimido. Glorifica tu palabra, Señor. Obra por medio de ella, mi Dios. Obra por medio de ella. Y glorifica tu nombre, Dios eterno, en el corazón del pecador. Cada uno de nosotros, los que nos has redimido, podemos darte gracias por esta bendición tan grande que no alcanzamos a comprender a plenitud. ¿Cómo te agradecemos el habernos salvado, el habernos dado vida? Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia. En tus manos, Señor amado, nos dejamos y que tú sigas glorificando tu nombre en nosotros. Muchas gracias, Señor. Ahora te ruego bendigas la ofrenda que va a ser depositada, multiplícala, santifícala, bendícela en grande manera. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Y al momento de salir, despídenos en paz con tu bendición. Que mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu, sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén.